Realmente, así como muchos teólogos dicen, Romanos es la columna vertebral del cristianismo. Aquí encontramos toda la doctrina de Dios para la iglesia. Es impresionante todo lo que estamos aprendiendo y vamos a ir aprendiendo de esta carta que Dios mismo escribió a través del apóstol Pablo. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo la hipocresía. Pablo estaba atacando la hipocresía de los judíos. Y no decimos o no podemos decir que Pablo estaba diciendo como algo o se refería a los judíos como como algo malo, ¿verdad? Que no podemos decir que el judaísmo era algo malo, sino simplemente lo que Pablo quería era que ellos entiendan que también los judíos necesitan la salvación. Entonces Pablo empieza a escribirle estas cartas y decía en el capítulo 9 de Romanos, Pablo dice claramente que él prefería ser anatema para que sus ciudadanos, para que los judíos puedan ser salvos. Y ahí vemos el amor que Pablo tenía por su pueblo, porque Pablo también era judío. Entonces, lo que Pablo estaba queriendo decirle es que confíen en Jesucristo. Que si ellos rechazan, por más judíos que sean, por más israelitas que sean, pero que si rechazan a Jesucristo, entonces están perdidos, igual que como los gentiles. Nadie puede ganar ese favor de Dios, esa salvación, con sus obras o haciendo ciertas cosas o rituales delante de Dios. Solamente ganamos la salvación, solamente obtenemos la salvación confiando en su Hijo Jesucristo. Yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo decir, no, yo soy judío y ya soy salvo. Con eso ya es suficiente, porque o pertenezco a una iglesia ya es suficiente, o sirvo en un ministerio ya es suficiente y descanso en eso, estoy en la alabanza, eso ya es suficiente. No, hermanos, yo no puedo confiar en nada aparte de Jesucristo. Mi confianza tiene que estar en Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 2, a partir del versículo 25 al 29. Y el tema del mensaje es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Y vamos a dividir en dos partes. Desde el versículo 25 al 27 vamos a hablar de que la circuncisión no salva. La circuncisión no salva. Desde el versículo 25 al 27. Desde el versículo 28 al 29 vamos a ver quién es el verdadero judío. ¿Quién es el verdadero judío? Entonces la circuncisión no salva y quién es el verdadero judío. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar a leer la palabra de Dios. Señor, te pedimos, por favor, te pedimos que tu palabra nos conduzca, Señor, a obedecerte. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones para que podamos en esta mañana corregir nuestros caminos y para que te obedezcamos, Señor. Te pedimos, Señor, que la predicación de tu palabra de esta mañana te exalte, Señor, que te glorifique y que nos hables a cada uno, Señor, conforme a nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea de ánimo en esta mañana para los que están desanimados y de esperanza para los que sufren y de salvación para los perdidos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Romanos capítulo 2. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardares las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Hasta ahí. Entonces, hermano, vamos a empezar otra vez a partir de Abraham. Dios llama a Abraham. Abraham era un gentil, un caldeo que moraba en la tierra de Ur. Abraham era un idólatra, hermanos. Un idólatra, y Dios soberanamente le llama a Abraham de su tierra. Y uno se pregunta, ¿y por qué fue Abraham? Bueno, eso ya solo Dios sabrá. Dios fue el que le eligió a Abraham soberanamente. ¿Cuántos saben que Dios es el que llama? Dios es el que elige, hermanos. Y nadie puede cuestionar eso. El único Dios verdadero se le apareció. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios le hizo una promesa a Abraham. Hicieron un pacto. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Que salga de su tierra y que se dirija a una tierra que Dios le iba a dar. Entonces Abraham obedece. Y Dios le garantizó que le daría esa tierra a él y a su descendencia, hermanos. Y que sería bendecido él y su descendencia por Dios. Y que de su descendencia vendría un Salvador. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Le llamó a Abraham, le sacó de su tierra y le dijo: te voy a dar una tierra. Y Abraham no sabía, pero obedeció, confió y se fue. También le hizo un pacto, que de él nacería una nación grande, y que de esa descendencia vendría un Salvador. Entonces Abraham, mirando esas promesas, se dirigió hacia esa tierra prometida. Entonces, y Dios estableció, hermanos, una marca para sellar ese pacto que hizo con Abraham. Dios le hace promesa a Abraham, entonces Dios le dice: vamos a hacer un pacto y vamos a sellar ese pacto. Esa marca era la circuncisión. Hermano. ¿En qué consistía la circuncisión? Consistía en quitar el prepucio del órgano reproductor masculino. Tenían que hacerse una cirugía todos los varones, no las mujeres. Las mujeres ya incluían en esa promesa, solamente los varones. Y cuando una criatura cumplía los 8 días, se le hacía eso. A Jesús también le hicieron a los 8 días. Entonces esa es la circuncisión, la marca del pacto que ellos iban a llevar en su cuerpo. Entonces la circuncisión, Dios mismo entonces instituyó como una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes. Y qué privilegio, hermanos, ser llamados por Dios y que Dios te haga semejante promesa. Qué privilegio de Abraham, un gentil, un idólatra, un pagano que fue llamado por Dios y que vendría a ser el padre de los
cristianos, el padre de aquellos que iban a estar dentro de esas promesas. Entonces Dios establece su pacto con Abraham. La circuncisión tenía como objetivo, hermanos, identificar a los hebreos o a la descendencia de Abraham. Esta marca tenía un significado, era una marca que le daba identidad a los judíos, que ellos al circuncidarse ya era el pueblo de Dios, ya era hijo de Abraham. O sea, cuando Dios le dio la ley más adelante a Moisés, ellos iban a ser diferentes de todas las naciones, guardando esas leyes. Entonces ellos iban a ser un pueblo especial de Dios, y eran un pueblo especial de Dios. Entonces, al guardar la ley, a obedecer a Dios, así ellos iban a demostrar que eran verdaderamente hijos de Dios y que eran diferentes de las demás naciones, ¿verdad? Y este pacto, hermanos, significa que Dios iba a cumplir su promesa. O sea, que si ellos, era un pacto entre caballeros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios fue el que promete y el que se comprometió a cumplir ese pacto, ¿verdad? Entonces, ellos iban a ser diferentes. Tenían que ser temerosos de Dios y tenían que llevar una vida de obediencia a Dios. Así iban a ser diferente el pueblo hebreo. Pero esta circuncisión que ellos hacían, cortar una parte de su piel, apuntaba a algo mayor. Apuntaba a algo mayor, hermano. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todas las leyes ceremoniales, todo lo que Dios hacía con su pueblo apuntaba a algo mayor. ¿A qué apuntaba esta circuncisión? ¿A qué apuntaba, hermanos? Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El prepucio de vuestro corazón. Ahí apuntaba Dios. No solamente una cirugía del cuerpo, sino una cirugía del corazón. Pero eso el hombre no podía hacer. El hombre no iba a poder hacer eso, sino Dios. Solamente Dios, hermano. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo acá en Deuteronomio a su pueblo: no se olviden del pacto. Ustedes pertenecen a Dios, al Dios Todopoderoso. Ustedes tienen que obedecerme, ustedes tienen que obedecer mis mandamientos y no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. La circuncisión era solamente una marca y ella representa lo que Dios quiere o lo que Dios iba a hacer realmente, que es la circuncisión del corazón, hermano. A eso apuntaba, a la circuncisión, un cambio de corazón, un cambio de corazón. Entonces, cuando uno decía yo soy judío, yo soy israelita, entonces se tenía que ver la diferencia. Y la semana pasada estuvimos viendo que eran hipócritas. Pablo primeramente ataca la hipocresía, y porque por causa de la hipocresía de los judíos blasfeman el nombre de Dios. Y ahora lo que Pablo le estaba diciendo a estos judíos: no pongan su confianza en su circuncisión. Si ustedes no son diferentes, si ustedes dicen que son judíos, entonces tienen que hacer la obra de Dios. Si ustedes no solamente confían en su circuncisión y no confían en Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley, entonces ustedes son igual que los gentiles. No hay ninguna diferencia. Ustedes pueden mutilarse todo lo que quieran, pero si no hay un cambio de vida, si no hay un cambio de conducta, si no hay un cambio interior en ustedes, entonces son iguales que los gentiles. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Tiene que ocurrir una transformación interna, circuncisión del corazón. Entonces, cuando uno dice yo soy cristiano, ¿qué se espera de un cristiano? ¿Qué significa cristiano? Un seguidor fiel de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo que fue circuncidado de corazón. Y dice también en Deuteronomio, hablando de esto, en Deuteronomio 36, dice Moisés de nuevo:
y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Eso es lo que Dios hace, hermano. Y lo que Dios quería hacer con ellos. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios es el que hace. Cuando Dios cambia el corazón de las personas, dice, empieza esa persona a amarle a Dios por sobre todas las cosas y pone su confianza en Cristo y con toda su alma a fin de que vivas. Entonces la circuncisión era un símbolo de la conversión de los judíos de corazón, hermano. Era la única manera para que ellos le amen al corazón. Dios tenía que cambiar el corazón de su pueblo. Esa circuncisión era solamente una señal del pacto. Pero ellos empezaron, ¿qué hacían los judíos? Empezaron a poner su confianza en eso y se quedaban tranquilos. Vino el Mesías, no le creyeron. No confiaron en él, le mataron. No, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan la conversación que tuvo Jesús con los fariseos en Juan 6? Ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Si son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen la obra de Abraham? Si son hijos de Dios, ¿por qué no hacen o no obedecen los mandamientos de Dios? ¿Por qué no son diferentes? ¿Por qué no son diferentes? Y vemos en la Biblia, hermano, que cada vez que Israel desobedecía, ¿cómo le llamaban los profetas a los israelitas? Encontramos montones de versículos donde los profetas le llamaban a los israelitas incircuncisos. Y dice en Jeremías 6:10, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosas vergonzosas, no la aman. Eso es lo que hace un corazón incircunciso, un corazón que no fue circuncidado por Dios, no ama a Dios y se avergüenza de las cosas de Dios. Se avergüenza, hermanos. Es el corazón inconverso, como le llamamos. Es el corazón que no cree en Dios. Los judíos pueden estar todos cortados, pueden cortarse todo, pero eso no quiere decir nada. Tenían que circuncidarse al corazón. Entonces la circuncisión era una marca aplicada en el cuerpo, pero que simbolizaba una operación espiritual, hermano, espiritual. ¿Y quién iba a hacer esta operación? El Espíritu Santo, hecha en el corazón por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que iba a circuncidar el corazón de las personas. Entonces lo que Dios quería era que el judío sea, hermano, convertido de corazón, que sea, que lo que Dios espera de sus hijos es que se convierta de corazón, que sea sumiso, obediente, que ame a Dios y que viva para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo. Ellos se jactaban de ser judíos, pero no vivían para la gloria de Dios. ¿De qué nos sirve jactarnos de ser cristianos, pero no vivimos para la gloria de Dios? No hay ninguna garantía, hermanos, de nuestra salvación. Podemos decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago muchas cosas, yo tengo la ley conmigo, toda la revelación de Dios, entiendo toda la ley de Dios. No es garantía de nuestra salvación. La única garantía y la única prueba que cada uno tenemos es la obediencia a Dios. Y eso es cada uno, hermanos. Yo no puedo juzgarle a nadie el que es inconverso o salvo. Dice la Biblia que por su fruto vamos a conocer. Pero 100% no voy a estar seguro. Pero sí de mi salvación. De cómo es realmente mi corazón delante de Dios. ¿Fue circuncidado o no? No hay ninguna garantía, ni siquiera, no puedo confiar, es porque yo estoy parado acá predicando, no puedo poner mi confianza en eso. Pero yo soy un predicador y sí o sí Dios me va a salvar. O sí mi salvación ya está asegurada porque yo soy un pastor. No, mi corazón necesita o tiene que ser circuncidado. En eso, en Cristo yo tengo que poner mi confianza, no en lo que nosotros hacemos, hermanos. No en lo que hacemos, sino en Cristo. Entonces, en la época
de Jesús y Pablo, siglos después, hermano, de que la circuncisión fue dada por Dios, el judío se olvidó de ese propósito, de por qué Dios le dio, el propósito de la circuncisión y de su significado. Y ellos pasaron a ver la circuncisión como algo que pertenece al pueblo de Dios y decían, por ejemplo, algunas frases, que el judío jamás, que Dios jamás mandaría a un judío al infierno, porque tenía la marca de la circuncisión. Imagínense, así decía un judío, hermano, se jactaban de eso. Entonces la circuncisión era para ellos una garantía de que jamás irían al infierno. Y ponían su confianza en eso. Y a los gentiles le llamaban incircunciso. Y que ellos sí iban a ser condenados al infierno, los gentiles. Que inclusive decían que van a ser leña para el fuego del infierno. Y ellos se jactaban. No, nosotros jamás vamos a ver. El padre Abraham está sentado ahí a la puerta del infierno para impedir que un judío entre ahí. Imagínense, hermanos. Por eso Jesús vino y le confronta a estos fariseos, a estos judíos, y le dice: ¿por qué ustedes procuran matarme? Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, hijos de Dios, ¿por qué procuran matarme? ¿Por qué ustedes no creen en mí? Yo les hablo la verdad y ustedes no creen. ¿Por qué? Porque mis palabras no tienen cabida en vuestros corazones. No tiene cabida, no hay lugar para mi palabra en vuestros corazones. Porque no fue circuncidado. No fue circuncidado. Sigue siendo inconverso. Sigue siendo un corazón incircunciso. Por eso no tiene cabida. Por eso ustedes no obedecen. Porque mis palabras no entran, no penetran. No está en vuestros corazones. Eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. Y Juan el Bautista un día estaba predicando. Eso encontramos en Mateo capítulo 3, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y qué hicieron algunos judíos? Vinieron y querían bautizarse. No, nosotros somos judíos, bautízanos por favor, Juan el Bautista. Pero usted tiene que arrepentirse, dice Juan. Yo no le voy a bautizar a ustedes si ustedes no se arrepienten de sus pecados. Pero nosotros somos judíos, no importa, tienen que arrepentirse. ¿Qué le dijo? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no empiecen a decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Arrepiéntanse de su pecado y crean en Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse y creer en Jesús, aquel que está viniendo. Porque el reino de los cielos se acerca, está viniendo. Arrepiéntanse, no crean que van a escapar del juicio de Dios porque se circuncidaron. No van a escapar. Tienen que creer en Jesús. Entonces Juan lo que quería era que los judíos se arrepientan, hermanos. Pero ellos no querían. No querían arrepentirse. No querían la circuncisión del corazón. Se creían hijos de Abraham. Esa cirugía que ustedes hicieron no significa nada. Eso es lo que Juan quiso decirle a los judíos. Ustedes se circuncidaron, cortaron una parte de su cuerpo, pero eso no significa nada. Ustedes tienen que arrepentirse. Y si no se arrepienten, son iguales que los gentiles. Igual van a ser condenados. Entonces tiene que ser una cirugía del corazón, algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, hermanos. Todos nosotros que estamos aquí podemos procurar con nuestra fuerza. Desde mañana yo voy a ser buenito. Desde mañana yo voy a 100% mi conducta para agradarle a Dios. Nadie puede hacer eso, hermano. Solamente le agradamos a Dios por medio de Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, merecíamos la condenación eterna.
Todas las personas porque hemos pecado contra Dios. Hemos violado la ley de Dios. ¿Por qué leemos los 10 mandamientos, hermanos? Y tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué no leemos y ya le cantamos a Dios? Gracias, Señor, no somos como los que están por ahí. Tenemos que tomar un minuto y creo que es poco. A veces es poco eso, ¿verdad? Para arrepentirnos de nuestros pecados y recordar que si Cristo no nos perdona, estamos todos condenados. Si no es por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados, hermanos. Entonces los judíos descansaban en la circuncisión y en la ley que habían recibido. En vez de obedecer la ley, ellos tenían bien guardadito su Biblia. Conocían todos, hermanos. Pentateuco, los Salmos, Proverbios, pero no obedecían. Entonces, ¿de qué les sirve conocer todo? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿De qué les sirve a ustedes conocer mucho y no obedecen? No obedecen. Entonces aquí encontramos también, así como los profetas, así como a Juan el Bautista, a Jesús, a Pablo, denunciando la misma cosa que denunciaron ellos, la hipocresía y la falsa confianza de los judíos. Entonces la circuncisión, hermano, no le salva a nadie. Eso es lo que en primer lugar vamos a ver. La circuncisión no le salva a nadie. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién es el judío verdadero? ¿Quién es el verdadero judío, hermanos? Entonces lo que Pablo quería demostrar era que los judíos estaban perdidos y condenados delante de Dios si no se arrepienten y creen en Jesús. Igualito que los gentiles. Igualito que los gentiles. Entonces no era ni una garantía tener la ley. Y vamos a ver el versículo 25 al 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No sirve para nada. Entonces el punto central aquí, hermano, es que la práctica de la ley es mucho más importante que la circuncisión. Esa es la garantía verdadera de nuestra salvación. Si estoy obedeciendo a Dios, si tengo un corazón sumiso a Dios, si amo su palabra, quiere decir que Dios cambió mi corazón. Ningún ser humano puede amarle a Dios si Dios no cambia su corazón. Nadie. En Efesios dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué delitos, hermanos, hemos cometido? ¿Por qué estábamos muertos en nuestros delitos? Porque éramos transgresores de la ley de Dios. Éramos enemigos de Dios. Hasta que Dios cambió nuestros corazones. Ahí empezamos a inclinarnos hacia Dios. Antes nos inclinábamos hacia las cosas de nuestro padre, el diablo. Y amábamos ser transgresores de la ley. Hoy nos inclinamos hacia las cosas de Dios. Pero eso no fue obra nuestra, hermanos, sino de Dios. Él fue el que cambió nuestro corazón. Entonces, ¿qué es guardar la ley? Miren el versículo 25, 26 y 27. 3 veces Pablo habla de esto. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. El versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Y el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué significa guardar la ley? Pablo no está hablando de guardar perfectamente la ley, porque eso nadie puede hacer. Ni el judío, ni el gentil. Nadie podía cumplir, hermano. Entonces el objetivo de la ley, ¿qué era el objetivo de la ley
para los judíos? ¿Por qué Dios le dio la ley a los judíos? ¿Por qué nosotros leemos los 10 mandamientos? ¿Por qué es importante leer eso? Porque ahí nosotros, hermanos, vemos nuestra condición. Como estábamos diciendo, Dios nos ilumina y nos muestra quién es Dios. Y también vemos nuestra condición delante de Dios. Eso era el propósito de la ley. Y los judíos empezaron querían obedecer y así recibir el favor de Dios. Nadie puede obedecer la ley perfectamente. Es imposible. Sino que lo que la ley hace es, me muestra mi condición y hace que yo corra hacia Cristo. Que yo corra a Cristo, pidiendo misericordia. Entonces el objetivo de la ley era mostrar al judío que era un pecador y que él no podía cumplir la ley y así tener la necesidad de un Salvador. Nadie puede tener la necesidad de un Salvador si no entiende su condición. ¿Cómo yo voy a anhelar un Salvador si yo no entiendo que soy un pecador? Yo necesito saber cuál es mi condición real delante de Dios. Si no estoy en Cristo, estoy bajo el juicio de Dios. Estoy bajo el juicio de Dios. Dice en Hebreos capítulo 9, 27, que ya está establecido que el hombre muera una sola vez. Después, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir después? El juicio. Una sola vez, no hay una segunda oportunidad con la muerte. El hombre muere una sola vez después del juicio. Y si se muere sin Cristo, se va al infierno. Eso no hay purgatorio, hermano. No hay un lugar donde te vas, te limpias y después te vas con Dios. Eso ya no hay más. No dice la Biblia eso. Entonces el ser humano muere una vez y recibe lo que merece. Pero si estamos en Cristo, aquellas personas que mueren y están en Cristo, y Dios ve la sangre de Cristo, en esa persona es salva del juicio de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos en Cristo? Estamos en Cristo. ¿Quién tiene la garantía de que va a morir a los 90, 100 años? Nadie. Nosotros nos imaginamos todo viejito. Pero ¿quién nos garantiza, hermanos? Dios tiene el límite de nuestra vida. Él tiene hasta dónde, Él ya sabe. Él ya sabe. Entonces, la única manera para escapar del juicio de Dios es confiando en Cristo. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Es confiando. Yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo confiar en mis hermanos, en el sentido de que gracias a ellos yo también me voy a salvar, porque estoy en una comunidad, estoy en una iglesia, y todos nosotros vamos a ser salvos porque yo estoy al lado de mis hermanos. No, cada uno vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Entonces cada uno necesitamos confiar en Dios. Cada uno necesitamos confiar en Dios. Entonces Dios le da la ley a su pueblo, pero también vemos que Dios le da, que ellos le manda para que ellos sacrifiquen animales por sus pecados, porque Dios sabía que ellos no iban a poder cumplir la ley. Entonces vemos la ley y vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Después de arrepentirnos de nuestros pecados, le damos gracias a Cristo, porque Él es nuestro Cordero perfecto que fue inmolado por nosotros. En Isaías 53 habla del sufrimiento que pasó Cristo por amor a nosotros. Él ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Ya no es necesario ahora agarrar y matar animales y derramar sangre, porque Cristo ya hizo. Cuando Dios le dio los mandamientos a su pueblo, también le dice: usted tiene que matar animales para el perdón de sus pecados, que apuntaba a Cristo. Entonces cada vez que ellos mataban esos animales y veían la sangre, ellos recordaban que un día vendría el Salvador, que era Cristo, y ponían su confianza en Él. Entonces el guardar la ley, hermanos, era obedecer a Dios por amor. Era obedecer a Dios por amor. Mirar al Mesías con esperanza. Eso significa guardar la ley. Entonces el propósito de la ley era mostrar a Cristo. Era mostrar a Cristo.
Si no fuera por la ley, nosotros no íbamos a tener la necesidad de un Salvador. Pero la ley nos dice que somos pecadores. La ley me dice que yo estoy perdido. La ley me dice que yo no puedo alcanzar ese estándar de Dios. Yo no puedo alcanzar ese estándar de Dios. Entonces necesito que alguien haga por mí. Y Cristo no vino, dice la Biblia, a anular la ley, sino Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir por nosotros perfectamente la ley de Dios. Por eso somos justificados, hermanos, delante de Dios. Si no fuera por Cristo, entonces nosotros estaríamos condenados. Todos nosotros. Pero fuimos justificados por Él. Entonces el propósito de la ley era mostrar a Jesucristo. Al Hijo de Dios que puede perdonar el pecado. Al Hijo de Dios que murió en la cruz. Y en esta Navidad vamos a recordar el nacimiento de Jesús. Y todo el mundo van a tener su pesebre. Pero le honran a Cristo. Viven bajo el señorío de Cristo. Creen en Cristo. Un Salvador ha nacido. Se hizo hombre como nosotros. Él fue circuncidado. Él cumplió todos los mandamientos. Para que hoy nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Cristo. Y decirle a Cristo que nos salve de la condenación eterna. Entonces el verdadero judío entendía que la salvación, hermano, era por fe. Es el verdadero judío y no por guardar la ley. Entonces el centro de la ley era Jesucristo. En Juan 6, los judíos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Y los judíos esperaron y tienen que hacer sacrificios, tienen que guardar la ley, montones de cosas que ellos estaban haciendo. Pero Jesús le dijo, la obra de Dios es esta, que crean en aquel que por Él fue enviado. Que crean en Jesucristo. Esa es haciendo eso van a estar haciendo la obra de Dios. Que crean en Jesucristo. Pero más fácil es guardar o hacer ciertas cosas que obedecer los mandamientos de Dios. Más fácil es poner nuestra confianza en las ropas. Así tenés que vestirte, porque eso es lo que le agrada a Dios. Tenés que hacer sacrificio. En este tiempo vemos cuántas personas están haciendo caminatas hasta Cacupe. Están poniendo su confianza en eso. Pero qué triste, porque eso no sirve para nada, hermanos. Lo único que sirve es confiar en Jesús. Confiar en Jesús. El único que puede salvarnos del juicio que está viniendo sobre la humanidad pecadora. Solamente Cristo. Ni un sacrificio es válido delante de Dios. Ni te rompes toda la rodilla caminando. Nunca vas a ser salvo así. Entonces, la voluntad de Dios es que crean en mí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Es lo que Dios quiere de ustedes. Es lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos. Crean en mí. Eso es lo que Dios quiere. Crean en mí. Esa es la sustancia de la ley, el centro de la ley. El verdadero judío era el que creía en Cristo. Entonces Pablo destruye, hermano, la confianza de los judíos que ellos creían que iban a ser salvos por circuncidarse. Yo estaba seguro, nosotros nos circuncidamos y pertenecemos al pueblo de Dios y sí o sí vamos a ser salvos. La circuncisión no tenía valor si no practican la ley. Solo vale si creen en el Mesías. Eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor para Dios. Creer en el Mesías.
Entonces, lo más importante es cumplir la ley que la circuncisión. ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? No es necesario circuncidarme. Tengo que creer en Cristo. Tengo que arrepentirme de mis pecados, porque soy un pecador delante de Dios. Todos somos pecadores, eso es lo que la Biblia nos dice, hermanos. Al leer los 10 mandamientos, vemos cuán pecadores somos, qué malvados somos. Y uno puede decir, pero yo nunca robé, yo nunca le hice daño a nadie. Pero en tus pensamientos, estoy seguro que ya le mataste más a uno. Pero yo nunca forniqué, pero en tus pensamientos. Porque Dios mira el corazón. Entonces, lo que el pecador tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. En Jesucristo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos. Si ustedes no hacen eso, la circuncisión no vale nada. No vale nada. No tiene ni un valor. No tiene ni un valor. El versículo 25, la segunda parte dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a los judíos? Si ustedes no creen, si ustedes no obedecen a Dios, son igualitos que los gentiles. Ustedes le llaman a los gentiles incircuncisos, porque ellos no guardan la ley. Pero ustedes que son judíos, que dicen que son israelitas, pero si no guardan la ley, ¿de qué te sirve jactarte de algo y no obedeces a Dios? Son igualitos, son igualitos. No hay diferencia entre un judío y un gentil si no creen en el Mesías. Los dos serán condenados. Entonces en el infierno se van a encontrar judíos y gentiles. Pero tú eres incircunciso, pero nunca obedecí la ley. Nunca amé a Dios, nunca Dios circuncidó mi corazón. Yo me circuncidé y eso no vale. Dios tiene que circuncidar el corazón. Dios es el que tiene que cambiar el corazón del hombre. Ese era el segundo punto que Pablo trataba. El primer punto era el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y el segundo punto que Pablo está diciendo acá, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El tercer punto, el tercer argumento de Pablo contra los judíos era el versículo 26. El versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? ¿Acaso si un gentil guarda la ley, no pasa a ser judío? Y si ustedes no guardan la ley, pasan a ser gentiles. Pero si un gentil guarda la ley, pasa a ser judío. Pasa a ser pueblo de Dios, pasa a ser un israelita. Acuérdense que el verdadero israelita es el que guarda la ley de Dios. Que guardas la ley de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Si un gentil se arrepiente y cree en Jesús, se vuelve judío, el pueblo de Dios. Porque él no es circuncidado externamente, pero sí de corazón. Y eso es lo que vale, dice Pablo. Eso es lo que vale. Cuando una persona es circuncidada de corazón, cuando Dios cambia el corazón de las personas. Entonces un judío puede ser gentil y un gentil puede ser judío. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es, ¿qué importa ser circuncidado o no? Lo que importa es creer en Jesucristo. Si un judío no cree, está condenado con el gentil que no cree. O sea, no hay diferencia.
¿De qué te sirve ser circuncidado y no creen? Es la misma cosa que un gentil. Muchos cristianos le gusta llamarle a las personas que no creen en Cristo de impíos. Ellos son impíos. Pero ¿cómo vive esa persona? Cuando yo digo ellos son impíos, ¿qué hay en mi corazón? ¿Me creo superior a ellos? ¿O más importante que ellos? Acuérdense, hermano, ¿quién es el que hace la diferencia en nosotros? Es Cristo. Cristo fue el que cambió nuestro corazón para que nosotros podamos obedecer su ley. No nosotros, Cristo. Y el cuarto argumento, en el versículo 27, dice Pablo: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Por eso Pablo era tan perseguido, hermanos, apedreado por los judíos. Porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Sin Cristo, la religión de ustedes no vale nada. No vale nada. En el día del juicio ustedes dicen que ustedes le van a juzgar a los gentiles. Y los judíos pensaban eso y decían: no, nosotros vamos a ser jueces de los gentiles y vamos a sentarnos y vamos a condenarle. Y Pablo le dice: no, ellos son los que les van a condenar a ustedes. Porque ellos, ¿qué pasa si un gentil obedece la ley? Pasa a ser verdadero israelita. Entonces, están muy equivocados. Eso es lo que Pablo le dice: están muy equivocados. Va a ser lo contrario. Te condenará a ti. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ellos tenían la ley con ellos y ponían su confianza en eso, pero ellos eran transgresores. Eso es lo que Pablo le dijo en el versículo 23. Dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, ¿de qué te vas a jactar? El versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Quién es el verdadero judío? Vamos a ver acá quién es el verdadero judío. El último punto. El verdadero judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí Pablo muestra, hermano, cómo la salvación no hace diferencia entre judíos y gentiles. O sea, nivela todo, nivela todo. Pablo está diciendo que el verdadero judío es aquel que es por dentro y no por fuera. La apariencia puede engañar y Dios mira el corazón, no la apariencia. Nosotros sí miramos, podemos decir qué tremendo, pero no sabemos lo que Dios dice. Entonces muchas veces queremos decir, pero Dios conoce mi corazón, y eso no nos da temor. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Entonces, judío es aquel que fue circuncidado del corazón. El verdadero hijo de Dios es aquel que fue circuncidado de corazón por Dios mismo. Algo que nosotros no podemos hacer, hermanos. Nadie puede cambiar su corazón. Nadie puede decidir desde hoy yo voy a ser cristiano. Nadie puede decir eso. Solo Dios. Dios es el único que nos puede salvar y hacernos hijos de Él. Solo Dios. Entonces yo no tengo que poner mi confianza en nada externo, hermano, sino en Dios, que cambia los corazones. Confiar en Él
Eso es lo que Pablo anhelaba para su pueblo. Yo prefiero ser anatema, dice Pablo, para que mi pueblo sea salvo. Yo prefiero ser anatema. ¿Cuánto anhelo que ellos confíen en Jesús? Que crean que Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Anhelo con todo mi corazón, dice Pablo, para que ellos crean en Cristo. El versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces Pablo dice que el verdadero judío no es aquel que nació de la descendencia de Abraham, tampoco lo es aquel que fue circuncidado a los 8º días, tampoco es aquel que guarda las leyes ceremoniales. No, la circuncisión no es una cirugía del cuerpo, es algo mucho más grande que eso, hermanos. Y eso es lo que nos dice el versículo 29. Y vamos a ver 4 cosas. Y estas cosas hablan de la verdadera circuncisión. En primer lugar, el versículo 29. ¿Qué tiene que suceder para que una persona pueda ser un verdadero hijo de Dios? Sino que es judío ¿quién? ¿Quién es el verdadero cristiano? ¿Quién es el verdadero judío? Judío, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ese es el primer punto, hermano. Es como que Dios agarra tu corazón y está cubierto de una tela gruesa que no deja penetrar nada. Dios agarra y empieza a quitar. Empieza a limpiar. Y una de las cosas que nos dice la circuncisión era que el hombre era realmente pecaminoso. La naturaleza del hombre es pecaminoso. Cuán malvados somos, hermanos, y cuán profundo. O sea, que necesitamos una limpieza profunda, hermanos. Eso es lo que simboliza la circuncisión. Dios iba a limpiar el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es sucio. Perverso, dice en Jeremías. Perverso. ¿Quién lo conocerá el corazón del hombre? Solo Dios. Dios conoce cuán malvados somos. Pero yo soy bueno, nadie es bueno, dice. El próximo domingo vamos a ver eso. Nadie es bueno. Si alguien se cree bueno y dice, pero yo sí soy bueno. Nadie es bueno, dice la Biblia. Delante de Dios todos somos culpables. Eso es lo que está diciendo. Todos somos culpables. Y todos merecemos el castigo de Dios. Ese castigo que el hombre merecía llevó Cristo en él en la cruz. Por eso es que todo aquel que confía en Cristo ya está libre de la condenación y de la culpa. Dios perdona nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. De aquellos que confían en Cristo. Pero si no me arrepiento de mis pecados, permanezco bajo la ira de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. La circuncisión tiene que ser el corazón. Dios tiene que quitar esa capa dura que cubre nuestros corazones. Nuestro corazón es incrédulo, hermano, desobediente. Dios tiene que hacer esa cirugía. Una profunda limpieza en nuestro corazón, un cambio de corazón, dice la Biblia. Segundo punto, el 29 dice, la verdadera circuncisión en espíritu. ¿Quién es el que hace este espíritu? ¿Quién es el que hace la cirugía? Es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo. Acá el Espíritu está en minúscula. Y cuando vemos, siempre vemos en la Biblia que cuando el la palabra Espíritu está en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Pero acá está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Para nosotros, por ejemplo, es fácil poner en mayúscula el nombre de una persona, pero en griego no hay mayúscula. Entonces, la mayoría de los
teólogos, o podemos interpretar acá, según el contexto, que está hablando del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que obra, hermanos. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Entonces Dios opera el corazón por medio de su Espíritu Santo, algo que el hombre nunca podrá hacer. El Espíritu Santo es el que cambia nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Tercero, no en letra. Se refiere a la ley de Moisés. El conocimiento de la ley no tiene poder para salvar a nadie. La salvación proviene por obra del Espíritu Santo. No es por conocimiento. Yo puedo conocer toda la Biblia. Puedo conocer toda la Biblia, hermanos. Pero ¿de qué me sirve si mi corazón no es circuncidado? Dios tiene que circuncidar mi corazón. Y por último, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De dónde viene la alabanza para nosotros? Los judíos buscaban esta alabanza de los hombres. Ellos se jactaban delante de las personas. Y le gustaba o sea, le encantaba que las personas digan, ahí viene un judío, ahí viene un rabino. Nuestra alabanza viene de Dios. O sea, la recompensa de alabanza del creyente verdadero viene directamente de Dios, de nuestro Padre celestial, y no de hombre. Entonces, ser judío, hermano, no significa pertenecer a un país, sino pertenecer a Cristo. El verdadero judío es el que cree en Jesús. Es el que cree en Jesús. El verdadero judío, el verdadero cristiano, es el que hace la voluntad de Dios. Aquel que es sensible a su voz, aquel que ama a Dios, aquel que ama su palabra, aquel que reconoce que es polvo y que Dios es el soberano, que Dios es santo. Ese es el verdadero judío, que se humilla delante de Él y vive para su gloria. Entonces el pueblo, resumiendo todo, hermano, el pueblo de Dios son aquellos que creen en Jesús. No aquellos que pertenecen a un grupo de personas o que hacen ciertas cosas. El verdadero Hijo de Dios es el que cree en Jesús. ¿Por qué la necesidad de creer en Jesús? Porque necesitamos un Salvador. Yo necesito un abogado porque yo soy culpable. El culpable necesita un abogado para que el abogado pueda hablar de él delante de un juez. Un día nosotros estaremos delante de ese juez, que es Dios mismo sentado en su trono. Ahí yo necesito un abogado, alguien que interceda por mí, alguien que me salve. Entonces, ese es el verdadero creyente que confía en Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En segundo lugar, Dios no tiene dos pueblos, hermanos. Dios tiene un solo pueblo, un solo pueblo. Muchas veces hemos oído que Dios tiene como pueblo a Israel y también a la iglesia. Y eso no es así, hermano. Dios tiene un solo pueblo. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, solamente está la iglesia, el pueblo de Dios. Dios ya no tiene dos pueblos. Entonces, hay cristianos que realmente creen que si un judío o un israelita muere, se va al cielo. Si un israelita muere, si un judío muere y no cree en Cristo, se va al infierno. Su nacionalidad no le va a salvar. Su nacionalidad no le va a salvar. El único que nos puede salvar es Cristo. Entonces debemos confiar en Cristo. Dios tiene un solo pueblo, que es la iglesia, hermanos. Entonces, así que ya no diga Dios tiene a Israel y Dios tiene a la iglesia. No, Dios tiene un solo pueblo.
un solo pueblo. Entonces no tengo que poner mi confianza en mi bautismo. Pero yo ya me bauticé, yo soy cristiano. El bautismo no garantiza nada. El único que garantiza mi salvación es Cristo. Pero yo hace 50 años que me bauticé. ¿Y qué? El bautismo no significa nada. El bautismo uno hace por obediencia para manifestar que ha nacido de nuevo. Y le dice a su hermano, yo he nacido de nuevo. Dios me salvó. Pero tengo que poner mi confianza en Cristo. Entonces, si no hay cambio, hermanos, transformación, no hay conversión. Si no hay cambio, si no hay transformación, no hay conversión. No importa si naciste en una familia cristiana, pero yo nací en una familia cristiana, pero eso no quiere decir nada. O te bautizaste, o estás en un ministerio, o 50 años en una iglesia. Si no hay transformación, si no hay cambio de vida, no hay salvación. Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Dios apunta al corazón. Dios quiere circuncidar el corazón, hermanos. Eso es lo que vale realmente, porque eso le trae gloria a Dios. Cuando Dios cambia el corazón del hombre, entonces esa persona debe vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo más importante, mis hermanos. Te pregunto, ¿naciste de nuevo? Uno podemos sincerarnos, hermanos, y examinarnos. ¿Fue circuncidado mi corazón verdaderamente? ¿Confío en Jesús? ¿Amo la palabra de Dios? ¿Hay fruto que demuestra que Dios cambió mi corazón realmente? ¿Puedo estar seguro de eso? Esa es la pregunta más importante, hermano, que les hago en esta mañana. ¿Pertenecemos a Cristo? ¿Fue circuncidado nuestro corazón? ¿Confiamos en Él? Y si no es así, mis hermanos, podemos clamarle a Dios. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Cambio de corazón, nuevos deseos, amamos a Dios. El verdadero judío es aquel que fue circuncidado de corazón por el Espíritu Santo. Y nuestra alabanza no proviene de los hombres, sino por Dios. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Cristo, confiar en Él, el único que puede transformar o cambiar nuestros corazones. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos entender que necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos que tú obres en nuestros corazones, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que cambies nuestros corazones. Que tú puedas hacer esa cirugía de corazón, circuncidar nuestros corazones, Señor. Quitar esa incredulidad, desobediencia. Te pedimos, Señor, que nos ayude. Porque es la única manera, Señor, para pertenecer a tu pueblo. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Solamente creer en ti y arrepentirnos de nuestros pecados para la alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser verdaderos israelitas. No es israelita aquel que fue circuncidado de cuerpo, sino aquel que fue circuncidado de corazón.
Ayúdanos, Señor, para que podamos examinarnos con la luz, a la luz de tu palabra. Y ver, Señor, cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos que el Espíritu Santo haga esa cirugía en nuestros corazones para ser verdaderos hijos de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que no nos levantamos, hermanos, y vamos a cantar un himno a Dios, meditando en todo lo que estuvimos estudiando.